Alan Porras acá en cabina, mandándoles un fuerte abrazo en este primer sábado que me corresponde a mí compartir la palabra en este programa. Queremos enviarles un caluroso saludo a todas las personas que nos escuchan sábado tras sábado de manera directa a través de la radio, y también a las personas que se conectan o ven, ¿verdad?, las video enseñanzas o grabaciones a través del canal de Facebook, y también a todas las personas que posteriormente estamos subiendo esta serie de las Sagradas Escrituras, o la serie que hemos titulado La Biblia, en nuestro canal de YouTube de Iglesia Cristiana de Nicaragua, Jesús es Salvador. Ahí encontramos la serie de todas estas enseñanzas que hemos estado compartiendo con ustedes acerca de qué es la Biblia o las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a culminar con esta serie. Es de hecho la enseñanza número 13 de esta serie acerca de las Escrituras, y se nos ha hecho demasiado relevante, demasiado importante. Creemos que Dios ha estado con nosotros bendiciéndonos en cada una de estas enseñanzas. ¿Por qué razón? Porque es muy importante que nosotros como iglesia continuemos siendo en este tiempo la columna y el baluarte de la verdad. Nosotros debemos como iglesia de manera responsable enseñar las Escrituras, y no solamente enseñar las Escrituras, sino nos hemos determinado por la ayuda de Dios que todos ustedes conozcan y se convenzan a través de todos los argumentos que hemos empleado en esta serie de enseñanzas, argumentos que no son ideas de hombres, sino que provienen de las mismas Escrituras. Y hoy vamos a continuar con nuestra última enseñanza de forma conclusiva. Le hemos subtitulado La autoridad de las Escrituras. Estamos en nuestra serie, que es la serie de la Biblia o la palabra de Dios, y hoy terminamos con nuestra 13ª enseñanza en la autoridad de las Escrituras. Entonces, si usted quiere conocer por qué nosotros al final de esta serie de enseñanza, pues finalizamos diciendo las Escrituras o las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son la autoridad de Dios. Es importante que usted, si tiene alguna duda acerca de algunas cosas como que sí, pero la Biblia es falible, la Biblia contiene errores, la Biblia contiene contradicciones, la Biblia no es inspiración de Dios. Si tiene alguna de esas dudas, o incluso tiene dudas acerca del canon de las Sagradas Escrituras, cuáles son los libros que realmente son inspirados, pues les invitamos en realidad a que usted revise esta serie de enseñanzas, porque todas estas respuestas a esas preguntas o incógnitas, incluso a las objeciones, pueden ser respondidas en esta serie de enseñanzas. Quiero iniciar con un texto en Isaías 66:2. Dice la Escritura: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron creadas. Dice Jehová, o dice el Señor. Escuchen bien. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel o a aquella persona que es pobre y humilde de espíritu. Y luego dice, y que tiembla a mi palabra. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Es muy importante que nosotros sepamos que para iniciar esta enseñanza vamos a dar una breve definición de qué quiere decir la autoridad de la Escritura, la autoridad de la Biblia. La definición es que todas las palabras de la Escritura son palabra de Dios. De manera que si se desobedecen estas Escrituras, o si no se cree cualquier palabra de la Escritura, eso equivale directamente a no creerle a Dios o a desobedecer a Dios. ¿Se dan cuenta de la importancia de esta enseñanza acerca de qué es la Biblia, qué es la Escritura? ¿Por qué razón? Porque todas las palabras de las Sagradas Escrituras, según nosotros hemos visto, son palabra de Dios. Y entonces si nosotros no creemos
las palabras de las Sagradas Escrituras, no le estamos creyendo a Dios. O si nosotros desobedecemos las palabras de las Escrituras o de la Biblia, nosotros estamos desobedeciendo a Dios, por lo tanto estamos entrando en rebeldía contra Dios. Ponemos una ilustración. En el tiempo cuando el Antiguo Testamento estaba siendo revelado, se entendía en aquel tiempo un edicto del rey. Y cuando venía alguien de parte del rey, un mensajero de parte del rey, él venía cabalgando, se acercaba a la puerta de la ciudad y él traía un pergamino, traía un rollo, traía una nota, traía un edicto, y las personas sabían que este venía comisionado de parte del rey. ¿Y qué hacían las personas? Una vez que éste leía el edicto de parte del rey, las personas no objetaban que eso provenía de parte de la autoridad del rey. Entonces ellos decían, esta es la palabra del rey, por lo tanto tenemos que obedecer lo que dice el rey. Inmediatamente se proclamaban las palabras del edicto del rey y las personas obedecían. Es sencillamente una ilustración de cómo se organiza el ser humano. Cuánto más nosotros que somos creados por Dios, porque acabo de leer en Isaías 66 que la mano de Dios hizo todas estas cosas, y que todas estas cosas, incluyéndonos a nosotros. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Dios es nuestro creador, Dios nos hizo. Por lo tanto, Dios ha enviado un edicto, el edicto del gran Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. ¿Y qué dice Jehová? ¿Qué dice el Señor? Eso es lo que nosotros debemos de poner atención. Número 1, creer lo que dice Dios. Y número 2, obedecer lo que dice Dios. Porque esto, las Sagradas Escrituras, es su autoridad. La confesión de fe de Westminster en 1643 a 1646 nos dice en el punto número 3 del capítulo 1 con respecto a las Sagradas Escrituras como nuestra regla de fe y de vida. Dice el punto número 4, la autoridad de las Sagradas Escrituras, por las cuales, dice, o mediante las cuales nosotros deben de ser creídas y obedecidas. De esto depende todo el testimonio de los hombres y de la iglesia. Dice, pero, lo que dice este punto en la confesión de fe, dice que todo el testimonio de la iglesia y de los seres humanos tiene que ser estrictamente sobre la palabra de Dios. O sea que todo lo que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras, cada individuo, cada ser humano, cada persona y también la iglesia, no va a depender de un testimonio de meros hombres o de religiones o de denominaciones, sino que debe ser meramente o enteramente en base a la palabra de Dios, quien Dios es la verdad en sí mismo. Por lo tanto, Dios es el autor de las Sagradas Escrituras, y de tal manera nosotros debemos de recibir las palabras de Dios o las Sagradas Escrituras como provenientes de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque para nosotros las Sagradas Escrituras dependen o son estrictamente la palabra de Dios. Ahora, vamos a demostrar que las Sagradas Escrituras son la autoridad de Dios porque son la palabra de Dios, y vamos a dar varios argumentos primeramente. En la primera parte de esta enseñanza vamos a dar argumentos para que todos ustedes queden absolutamente convencidos o convictos de que la palabra de Dios es la Biblia y que la Biblia es autoridad divina. Primeramente, en estos argumentos vamos a ver que la misma Biblia declara que todas sus palabras son palabras de Dios. Recuerde nuevamente, si la palabra es de Dios, entonces es revelación de Dios, es autoridad de Dios. Es la autoridad de parte de Dios. Y vamos a ver algunos textos, primeramente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos Deuteronomio 18, versículo 18 al 20. Dice:
profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Esto le está hablando Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción, aquí habla acerca del verdadero profeta y el falso profeta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Aquí hay un principio. Primero, de que está determinando que Moisés era un profeta, porque le dice un profeta entre medio de tus hermanos como tú. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a ver de que los primeros 5 libros de la Escritura, el Pentateuco, nosotros consideramos la autoría humana como a Moisés, ¿correcto? Entonces, ahí nosotros tenemos un profeta y ahí es donde recibimos la autoridad de parte de Dios. Pero luego dice, les voy a levantar otro profeta en medio de tus hermanos como tú, a quien debemos de oír. Pero dice, yo le voy a poner mis palabras en la boca de él. ¿Y quién es este gran profeta que había de venir, que está profetizado? Es el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? El Cristo. El Cristo es para todos nosotros, según la confesión de Pedro, Jesús de Nazaret. Por lo tanto, Jesús, el Cristo, es este profeta de quien está hablando desde la antigüedad. Vamos a ir más adelante. Jeremías 1:9 nos dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces entendemos nosotros que aproximadamente 417 veces en el Antiguo Testamento, los profetas en las escrituras del canon del Antiguo Testamento, ellos dicen algo que todos nosotros estamos familiarizados. Ellos dicen, así dice Jehová, así dice el Señor. Si nosotros ponemos atención, son 417 veces las que se han contabilizado en las escrituras acerca de que el profeta viene diciendo, así dice Jehová, así dice el Señor. Estos traen un edicto de parte del rey. Esos que traen este edicto se les conoce como heraldos. Estos son los heraldos del rey. Los profetas son los heraldos del rey. Y dice, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Más adelante, Jeremías 14:14 dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. ¿Qué es importante de esto? Que la autoridad de las escrituras para nosotros, por eso fue importante estudiar el canon, la autoridad para nosotros es la escritura inspirada de Dios. Entonces, cuando viene alguien y nos quiere hablar de parte de Dios o en el nombre de Jesús, pero nos trae una palabra que es contraria a las Sagradas Escrituras, que no se encuentra en las Sagradas Escrituras, que es la Biblia, entonces tal predicador, tal profeta, tal pastor, tal papa, tal obispo no provienen de Dios. ¿Por qué? Porque ellos comienzan a darnos profecías vanas, adivinación y engaño, dice aquí Jeremías, y engaño de su corazón nos profetizan. Pero cuando viene alguien y nos expone la escritura a través de la misma palabra y nos da una predicación, una enseñanza a través de la misma escritura, entonces ahí sí nosotros decimos amén. No porque el hombre que predica es autoridad en sí mismo, no, sino porque quien predica está predicando la autoridad de Dios, que es la escritura. Por tanto, ustedes pongan atención. Cada mensaje que ustedes escuchen tiene que ser o tiene que provenir de la autoridad divina, que es la palabra de Dios. Amén. Luego vamos a irnos entonces al Nuevo Testamento, porque o sea, no podríamos terminar con tantas evidencias de textos nosotros en el Antiguo Testamento, donde la misma Escritura testifica o declara de sí misma que es la palabra de Dios. Cuando dice, así dice el Señor, esto viene a dar una palabra de Dios. Pero vamos a ver, yo necesito saber qué dice Jesús al respecto de esto. El Señor Jesucristo en Mateo 4:4 nos dice lo siguiente.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es esa palabra que sale de la boca de Dios? Esas son las Sagradas Escrituras, porque tiene la autoridad para nuestra vida. Es nuestro código de fe y nuestro código de vida o conducta. El Señor mismo nos está diciendo, oye, no solamente ustedes necesitan lo material, no solamente necesitan lo terrenal o lo carnal o lo efímero, ustedes necesitan ser alimentados espiritualmente porque ustedes tienen un alma que es eterna. No solo de pan va a vivir el hombre, sino el hombre va a vivir, no va a morir eternamente, sino que va a heredar la vida eterna a través de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y el mismo Jesús da una vindicación es que Él mismo da una aprobación o testifica que el Antiguo Testamento es veraz. Voy a darles un ejemplo. En Mateo 19, 4 y 5, el Señor les responde a algunos, le dicen, que le preguntan acerca de el divorcio, dar carta de divorcio. Le dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y luego el Señor Jesucristo está citando Génesis 2:24 diciendo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús aquí? Él no está hablando del aire. Cuando Él es tentado en el desierto, como dijimos anteriormente, Él da una respuesta autoritativa. Él cita las Escrituras. Y aquí el Señor entonces está vindicando que el Antiguo Testamento, la Biblia que el Señor tenía en aquel tiempo, era autoridad de Dios y era la autoridad para toda la regla, o era la regla para la fe y la conducta en aquel tiempo. Y podemos seguir nosotros adelante. Segunda de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces ahí nosotros vemos que es palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, mis queridas personas, pongan atención, tenemos ya la palabra profética más segura para nosotros. Esta nos va a alumbrar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es aquella que te va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo la utiliza para guiarte a toda la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Por tanto, toda la palabra te va a guiar a una persona, que es la persona del Señor Jesucristo. Así podemos continuar con muchos otros argumentos. Segunda de Pedro 3:16, Primera de Timoteo 5:18, Lucas 10:17, Mateo 7:21, etcétera. Podríamos nosotros acabar con muchos de estos argumentos bíblicos. Sin embargo, en este momento me voy a mover un poco más. Sabemos que cada vez que nosotros leemos la Biblia, sinceramente nosotros nos convencemos de que la Escritura en realidad es palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que dice Juan 10:27? El Señor Jesús nos dice, mis ovejas oyen mi voz. Vamos a apelar al testimonio cuando nosotros leemos la Biblia. Cada vez que nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que en realidad esto es una profundidad de sabiduría que no se encuentra en ningún libro de los filósofos, ni de los antiguos, ni de los más contemporáneos. No hay tal sabiduría como la sabiduría que encontramos en las Escrituras. Pero Jesús dice una cosa, mis ovejas oyen mi voz. El profeta a quien le dijo el Señor en Deuteronomio 18 es Jesucristo. Y solamente aquellas personas que en realidad quieren seguir o ser discípulos del Señor Jesucristo verdaderamente van a escuchar la voz de Él y la van a obedecer. Ahora bien, es importante que nosotros sepamos que las Sagradas Escrituras van a venir a ser una autoridad para cada individuo, para cada persona, pero ellas son autoridad en sí misma para todas las personas, pero de forma personal nosotros nos tenemos que apropiar de ellas. Sin embargo, necesitamos una gran ayuda. La gran ayuda es aquella majestuosa persona que inspiró las mismas Sagradas Escrituras. ¿Y quién es? Al Espíritu Santo. Nosotros no podemos discernir las Escrituras
con una mente carnal, con una mente mundana, con una mente intelectual, con una mente racional o filosófica. No podemos nosotros discernir las Escrituras con la mera lógica. No se puede. Nosotros necesitamos al mismo autor inspirador de las Escrituras, que es la tercera persona de la Divina Trinidad, el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo lo que va a venir a hacer es que te va a abrir los ojos. Él abre los ojos de las personas. Él ilumina, Él da entendimiento, Él te da convicción de esa incredulidad y Él te guía a toda verdad. Y al guiarte a toda verdad, te va a guiar a un arrepentimiento genuino, a una confianza plena en la obra del Señor Jesucristo, y finalmente Él te va a santificar. Santifícalos con tu palabra es verdad, y esto lo hace el Espíritu Santo. Hay otros argumentos que yo les podría dar acerca de por qué la Biblia es autoridad divina, y en estos argumentos podríamos nosotros decir, miren, históricamente la Biblia ha demostrado ser precisa. O sea, toda la historia, los años que se han encontrado en este tiempo de investigación, de lectura crítica o de análisis crítico de las Escrituras, se ha encontrado que la historicidad de las Escrituras es correcta. O sea, se ha encontrado una consistencia interna acerca de las Escrituras. Algunos dicen hay inconsistencias, pero en realidad son superficiales, que luego a la profundidad se encuentran que son consistentes. O sea, vemos que las profecías de las Escrituras también se han cumplido, han encontrado cumplimiento, y por supuesto hay cumplimientos parciales, hay cumplimientos que se dan. Por ejemplo, el mejor de los cumplimientos es Isaías 53. Usted ha leído Isaías 53. En esa profecía de Isaías, aproximadamente 400 años antes del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que nosotros encontramos ahí? O vamos a decir cientos de años antes del Señor Jesucristo. La profecía de Isaías nos dice que el Mesías, iba a padecer y que iba a morir por expiación por su pueblo, y que iba a ser para perdonar los pecados de su pueblo. Pero luego la misma profecía nos dice que ese mismo Mesías iba a ser exaltado. Iba a ser exaltado hasta lo sumo. Entonces, ¿qué nos profetizó Isaías? El primer advenimiento de Cristo en su estado de humillación, pero también el segundo advenimiento de Cristo en su estado de exaltación, como ese rey que va a someter todas las naciones. Lo primero se ha cumplido y lo segundo aún no se ha cumplido, pero está profetizado y nosotros lo creemos. Amén. Otro argumento es sencillamente el cambio de vida que hace de manera personal. Hemos encontrado que ateos, agnósticos, filósofos y esas personas que en realidad han sido muy perversas, muy malas, muy incrédulas en cuanto a las Escrituras, una vez que se han encontrado con ellas tratando de investigar, no sé si usted ha leído la historia de Lee Strobel. Lee Strobel era un periodista de Estados Unidos muy ateo, y él comenzó a querer investigar acerca de quién era Cristo, el cristianismo, el evangelio, para encontrar todos los argumentos y destruir la supuesta religión o falsa religión del cristianismo. ¿Y qué sucedió? Él terminó convirtiéndose, porque tan grande peso o argumento de las Sagradas Escrituras se encontró con el Rey de Reyes, con el Dios eterno. ¿Y qué le sucedió a Lee Strobel? Terminó convirtiéndose, postrándose delante de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Las Escrituras llevan a la conversión de muchas almas, y he aquí una evidencia viviente de que las Sagradas Escrituras, a través del Espíritu Santo, me han guiado a mí mismo, a Cristo Jesús, a mi conversión personal, y he aquí que yo ahora doy testimonio, un testimonio viviente de que las Sagradas Escrituras en realidad son autoridad divina. Podemos encontrar alguna objeción, una objeción de la teología liberal. Pues la teología liberal, como hemos dicho, ellos no creen que las Escrituras es palabra de Dios, no creen que la Escritura es revelación supernatural, no creen que la doctrina en realidad ellos dicen que no importan. Entonces, la teología liberal de hoy en día, eso que nos va a llevar a nosotros a creer de que las Escrituras en realidad son una obra meramente de hombres, nosotros no debemos de creerlo. En realidad, las Escrituras para nosotros son inspiración de parte de Dios. Y voy a finalizar esta serie de enseñanzas con una breve exhortación. Solamente mencioné algunos argumentos acerca de la autoridad de las Escrituras para todos nosotros. En 25 minutos no podemos cubrir
temas tan amplios. Sin embargo, yo quiero decirles que el no creer y el desobedecer las Escrituras, la Biblia o la palabra de Dios, eso equivale a no creerle a Dios y a desobedecerle a Dios. Y la misma Biblia dice que el que no le cree a Dios, si usted no le cree a Dios o no le cree a la palabra de Dios, ¿cómo le hace a Dios? Le hace a Dios mentiroso. Y leímos nosotros que el Señor Jesucristo dice que de Dios procede toda verdad o toda la verdad. Y entonces le hace a Dios mentiroso. Y si no le cree a la palabra de Dios y no la obedece, ¿qué hace a la persona? Le hace ser un rebelde. Entonces es absolutamente necesario para todas aquellas personas incrédulas, todas aquellas personas que no han creído en el Señor Jesucristo para su salvación personal. Les queremos hacer un llamado y decirle: las Sagradas Escrituras, la Biblia que nosotros tenemos es suficiente como para que usted las crea. Pero para que las crea y no se quede solamente en una fe intelectual, sino que las ponga por obra, sino que las obedezca, porque ese es un fruto de la verdadera fe. Venga en confianza a las Sagradas Escrituras, porque ellas son la revelación divina, la palabra de Dios, las cuales son útiles para todo lo que usted necesita en sus vidas. Y para los creyentes, para todas aquellas personas que han creído a las Sagradas Escrituras, que hacen confesiones de fe al respecto de esas, quiero decirle una cosa. Termino con Isaías 66:2. La palabra de Dios, el profeta dice que yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Recuerde las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 7:21. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Queridas personas, usted ha creído en la palabra de Dios, usted ha creído que la Biblia es inspiración y es autoridad de Dios. Una cosa le puede estar haciendo falta, y esto es hacer la voluntad de Dios, es obedecer la palabra de Dios. Esa obediencia le guiará por el resto de su vida al camino de la salvación, al camino de la vida eterna, a ese cielo eterno que nos está esperando a todos. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes. Amén.